Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. De Dios hablándonos, invito a que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 9 y nuestro tema de hoy, logrando nuestra meta. ¿Cómo es? Logrando nuestra meta. Primera de Corintios capítulo 9. Todos los seres humanos anhelamos conquistar nuestros sueños, pero como siempre hemos dicho, no todos los consiguen. Son muy pocas aquellas personas que consiguen sus sueños, que consiguen sus anhelos. Para lograr que un sueño se convierta en realidad, es necesario que lo convirtamos en una meta, en un propósito, en algo que alcanzar. Cuando nosotros simplemente soñamos con algo, pero no es una meta que nosotros nos proponemos alcanzar, simplemente se queda en eso, en un sueño. ¿Cuántos nosotros soñamos con grandes cosas? Y se quedan ahí, se quedan en un simple sueño. Solamente cuando nosotros hacemos de esos sueños una meta real, una meta a la cual yo lucho por alcanzarla, una meta que yo me propongo alcanzar, entonces ese sueño un día se vuelve una realidad. De lo contrario, sigue simplemente siendo un sueño. El apóstol Pablo tenía una meta que se la impuso Jesucristo mismo. Miremos ahí en Hechos, y después volvemos a 1 Corintios, Hechos 9:15. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Jesucristo mismo tenía un propósito, tenía una meta para Saulo, para Pablo. ¿Y cuál era esa meta? Llevar el Evangelio a todos aquellos que él le impuso. Pero ¿cómo lograr entonces nosotros nuestras metas? ¿Cómo hacer posible que esas metas se conviertan en realidad en nosotros? ¿Cómo hacer que esos sueños que nosotros tenemos, esos anhelos, se conviertan en metas y esas metas a su vez se conviertan en realidad? ¿Cómo vamos a lograr esas metas? Primero, estando seguros de quiénes somos. Ahí en el versículo 1 del capítulo 9, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué decía Pablo? ¿Acaso yo no soy apóstol? Él estaba seguro de quién era y de lo que Dios quería hacer en su vida. Pablo tenía una meta que cumplir, pero para poderla lograr era necesario que él entendiera muy bien quién era él. Y por eso él que dice: ¿acaso yo no soy apóstol? Yo soy apóstol. Esta tarde la pregunta sería: ¿tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Estás seguro de lo que tú eres? Muchas veces nosotros decimos ser hijos de Dios, pero ¿estamos seguros de que somos hijos de Dios? Si somos seguros, si estamos seguros de que somos hijos de Dios, deberíamos comportarnos como hijos de Dios. Pero muchas veces no nos sentimos ni nos comportamos como esos hijos de Dios. Pablo estaba muy seguro de quién era él. Si yo quiero conseguir una meta en mi vida, yo debo estar seguro de quién soy. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo nos podemos valorar? Nosotros nos valoramos a medida que estamos seguros de quiénes somos. Si usted está seguro, si está segura de quién es, usted se va a valorar. Y va a hacer que otros no dañen esa meta, ese sueño que usted tiene por alcanzar. Primero, ¿qué necesitamos? Estar seguros de quiénes somos. Segundo, no haciendo caso a los desprecios de los demás. Muchos de nuestros enemigos, al despreciarnos, quieren hacernos sentir inútiles, quieren hacer que nosotros no alcancemos esa meta que nosotros hemos propuesto. Con esos comentarios lo único que quieren es evitar que nosotros avancemos. Ahí en el versículo 2, ¿qué dice? Si para otros no soy apóstol,
para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si para otros yo no soy apóstol, para ustedes soy, porque ustedes son, que dice, el fruto, el resultado de mi trabajo. Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para mí sí soy apóstol, porque yo sé quién soy. Tal vez para otros, usted y yo no seamos hijos de Dios, pero si ustedes estamos seguros, entonces hará que esos comentarios no afecten nuestra vida. ¿De qué está seguro usted que es? Si usted es un buen padre, una buena madre, y usted está segura de ello, no importa que otros le digan lo contrario. ¿Cuántas personas allá afuera, tal vez para querer dañar nuestra misma felicidad, nos van a decir que somos unos malos esposos? ¿A cuántas de ustedes le podrán decir usted es una mala esposa? Pero usted podría decir, aunque para otros yo no sea una buena madre, yo sé que soy una buena madre. Miren los resultados, miren mis hijos. Tal vez alguien le podría decir, usted no es una buena esposa, pero usted podría decir, aunque para ellos yo no sea una buena esposa, yo sé que soy una buena esposa. Miren los resultados, miren mi hogar, miren mi casa. Pablo que decía, aunque para otros yo no sea apóstol, yo sé que soy un apóstol. Porque, ¿qué le dice a sus discípulos? Ustedes son esa evidencia. El enemigo siempre va a querer que nosotros nos despreciemos a nosotros mismos. Y por eso muchos nos desprecian. Y por eso muchos van a hacerle ver a usted, a mí, ese desprecio, simplemente con el ánimo de que nosotros no avancemos, de que nosotros no sigamos adelante. Todos los siervos de Dios en el camino siempre se encontraban con alguien que quería despreciar lo que ellos hacían. Job, Moisés, Jesucristo mismo, encontraba personas que querían hacerles creer que ellos no eran lo que decían ser. Nosotros luchamos por ser un buen esposo, una buena esposa, pero no faltará alguien que nos diga que no lo somos. Pablo era un apóstol y él estaba seguro de su apostolado. Y por eso Pablo, ¿qué dice? Aunque para otros no sea apóstol, yo soy apóstol. Lo importante es que tú crees de ti mismo. Otros van a hacerte creer que no sirves para nada, pero si tú estás seguro de que eres alguien importante y sobre todo para Dios, entonces los resultados serán. Si tú crees que no sirves para nada, tus resultados no servirán para nada. Pero si tú crees que eres importante, entonces las cosas van a salir bien. El hecho de que nosotros creamos que somos importantes no significa que le restemos poder a Dios. Dios nos ha hecho importantes a cada uno de nosotros. Tercero, valorando tus derechos. Muchos se menosprecian a sí mismos, no se consideran importantes. Ahí en el versículo 3 al 6. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y Pablo que dice, ¿es que acaso yo no tengo derechos como lo tienen otros? ¿Es que acaso usted no tiene derechos como lo tienen otras personas? Pero muchas veces nosotros no nos valoramos tanto que creemos que no tenemos ningún derecho. Usted y yo tenemos derecho a ser felices porque somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos derecho a vivir bien porque somos hijos de Dios. Pero a veces nos han hecho creer que por ser cristianos no tenemos derecho a ser prósperos. Que por ser cristianos debemos ser tan humildes que tenemos que vivir en pobreza. Y Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho? ¿Acaso solo los demás tienen derecho? Yo también tengo derecho, como los demás lo pueden tener. Usted y yo tenemos ese derecho. Pero a veces nosotros dejamos que otras personas roben ese derecho que Dios nos ha dado para que podamos vivir bien. Si usted y yo somos hijos de Dios, si usted y yo somos obedientes a Dios, tenemos derecho a tener una vida de excelencia.
Es nuestro derecho. No porque le estemos obligando a Dios, no porque nosotros despreciemos a Dios, es simplemente que si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos tener la bendición de Dios, si nosotros decimos ser bendecidos por Dios, entonces tenemos derecho a vivir bien. No porque prediquemos solo lo material, no porque prediquemos solo la prosperidad, sino que si somos hijos de Dios, tenemos derecho a vivir como un hijo de Dios. Si usted dice ser una princesa de Dios, tiene derecho a vivir como una princesa. Si usted dice que es una princesa de Dios, pero vive como cualquier gamín, ¿de qué le sirve ser la princesa de Dios? Pablo dice, yo tengo derechos también. Así los demás no lo crean. Si otros tienen derechos a vivir bien, y eso que son personas que ni siquiera creen en Dios, ¿por qué nosotros siendo hijos de Dios no tenemos derecho a vivir bien? ¿Por qué entonces nosotros siendo hijos de Dios vamos a vivir mal? Pero el diablo quiere hacerle creer al pueblo de Dios que por ser cristiano, su humildad tiene que reflejarse en la pobreza, en el abandono, en ser la víctima del esposo, de la esposa. Tengo derecho a vivir bien. Y eso es lo que Pablo decía. Yo tengo también derechos. Cuarto, valora tu trabajo. Si quieres alcanzar esa meta, si quieres conseguir ese propósito, valora tu trabajo. Versículos 7 al 10. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué dice él entonces? Cada uno de nosotros tenemos que aprender a valorar ese trabajo que Dios nos ha dado. En el 10, ¿qué dice? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Valora tu trabajo, valoremos el trabajo. Si Dios nos dio ese trabajo es para que de ese trabajo podamos vivir. ¿Acaso alguien ara sin la esperanza de no poder comer de lo que está arando? Hablaban muy mal de Pablo porque pensaban que él simplemente vivía de los demás. Y él dice, yo no vivo de los demás, yo vivo de mi trabajo. Y mi trabajo es compartir la palabra, es compartir el evangelio. Mi trabajo es servirle a Dios. Por eso Pablo dice que acaso los demás solo tienen derechos y yo no tengo derechos. A él le criticaban el hecho tal vez que se pudiera casar, y él dice, ¿acaso yo no tengo derecho también a tener una hermana como mujer? ¿Acaso los demás no más tienen derecho? ¿Qué derechos quiere el mundo robarnos en pretexto de que somos cristianos? ¿Y usted por qué reclama cuando alguien le hace un daño? ¿No es cristiano? Sí, pero ¿acaso yo no tengo derecho también a exigir las cosas que me corresponden? Solo por ser cristiano no significa que los demás quieran hacer leña con nosotros. Dice, ¿acaso yo no tengo derecho también a reclamar? ¿Acaso yo tampoco tengo derecho a tener una esposa? ¿Acaso yo no tengo derecho también a vivir de lo que Dios me ha dado? Dios, claro, dice en su palabra que el que siembra, su esperanza es comer de lo que siembra. Si tú y yo tenemos un trabajo, si tú tienes un trabajo, el derecho es poder vivir bien ese trabajo. Hay gente que en el mundo le dice, pero si usted tiene una empresa, ¿usted por qué anhela siempre que esa empresa sea más grande y que esa empresa le deje muchas ganancias? Ese es su trabajo, ese es su derecho al tener una empresa. No es que sea materialista. Si usted tiene una empresa, debe anhelar que esa empresa sea rentable. Eso no lo hace mundano. Eso no lo hace estar en contra de Dios. Pablo, ¿qué dice? Ese es mi derecho a vivir bien del trabajo que Dios me ha dado, a vivir bien de ese llamado que Dios me ha dado. Eso hace que yo alcance una meta.
¿Cómo alcanza usted una meta si está seguro de que esa meta no le va a dar para vivir? Si no valora esa meta. Solamente yo alcanzo algo cuando yo valoro eso que estoy alcanzando, cuando yo amo eso que estoy alcanzando. Pero si usted tiene un negocio en el cual piensa que no le va a dar ninguna utilidad, ¿usted lucha por ese trabajo? ¿Usted lucha por esa empresa? ¿Para qué luchar por algo que no le va a dar ganancias sino pérdidas? El hecho de que usted y yo seamos cristianos no significa que debemos meternos en negocios que nos den pérdidas. Tiene que anhelar también ganar, porque ese es nuestro derecho. Si el de afuera que no conoce de Dios espera que le vaya bien en lo que hace, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué usted y yo, que somos hijos de Dios, no anhelamos también que nos vaya bien? Y eso no es materialismo. Eso no es dejar a un lado a Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos el derecho a que las cosas nos vayan bien. Pero hay muchos que viven mal, porque cuando empiezan a anhelar que su trabajo sea próspero, se siente culpable. Pablo dice, ese es mi derecho, valora tu trabajo. Quinto, entendiendo que Dios te bendice a través de tus talentos, a través de tus dones. Ahí en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo dice, eso es un mandato de Dios, que anuncia el Evangelio, ¿qué dice? Que viva del Evangelio. Entonces, ¿por qué me quieren hacer sentir mal? ¿Acaso yo no tengo derecho a vivir del trabajo que estoy haciendo? ¿Acaso solo los demás tienen derecho a vivir bien de su empleo, a vivir bien de su empresa? Si ahora Dios me ha llamado a llevar su palabra, Él dice, yo tengo que vivir de la palabra. Entonces, ¿por qué quiere hacerme sentir mal? Al hacerlo sentir mal a Pablo, ¿qué pretendía? Que él siga adelante con el ministerio que Dios le había dado. Quería detenerlo. Querían hacerlo sentir culpable. Que él deje de estar haciendo lo que está haciendo para dedicarse a hacer cosas para las cuales no fue llamado. Y el mundo quiere hacer lo mismo con nosotros. Pablo dice, la palabra es muy clara, y dice que el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Ese es mi derecho. Y a medida que yo sienta que lo que yo hago me da para vivir, ¿cómo trabajo? ¿Cómo acá? Si usted está trabajando en una empresa donde usted considera que ahí a usted le pagan lo que tenía que pagarle, lo que usted merece por su trabajo, usted cada vez trabaja con más ganas. Pero si usted trabaja en un lugar donde usted considera que no le dan ni siquiera para lo necesario, para lo básico, ¿usted trabaja con ganas? ¿Usted trabaja con amor? No. Y lo mismo dice Pablo en el Evangelio. Yo estoy convencido de que Dios me da todo lo necesario, por eso trabajo con muchas ganas. Una cosa es que Pablo esté acostumbrado a vivir en la abundancia, en la escasez, como todos nosotros los cristianos. Cuando las cosas nos salen bien, las disfrutamos, y cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, también las disfrutamos. Mas eso no quiere decir que usted y yo como cristianos estemos resignados a vivir mal. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que vivir bien. Sea que se dedique de tiempo completo al Evangelio, sea que usted tenga un negocio, sea que usted tenga un empleo. Dios le ha dado esos dones y esos talentos, ¿para qué? Para que los ponga al servicio de Dios, pero también para que vivan bien. Para eso le dio esa habilidades humanas, ese talento, lo que usted sabe hacer, para que lo ponga al servicio de Dios, pero también para que viva bien. Dios no le dio a usted un talento para que viva mal. La habilidad que Dios le dio a Pablo, ¿cuál era? Llevar el Evangelio. Y él que dice, tengo que vivir de él. Y si usted y a mí nos dio una habilidad diferente también a llevar el Evangelio, de esa habilidad es la que Dios espera que usted viva bien. Nosotros le pedimos a Dios que nos dé dinero para pagar deudas. ¿Él qué hace? Que le caigan billetes del cielo, o le da una habilidad, le da un talento. Con esa habilidad, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos bien. Ya Pablo quería hacerlo sentir
mal por lo que él estaba haciendo. Entendiendo entonces que Dios nos bendice a través de los talentos. Sexto, no abusando de tus derechos. En el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pero yo no les estoy pidiendo para que me den más de lo que me tienen que dar. Hay personas que abusan de su condición, de sus talentos, de lo que Dios les ha dado, y exigen tanto porque creen que son los únicos. Hay personas que consiguen un empleo y abusan de que no hay otra persona que haga su trabajo para exigir más de lo que merece, más de lo que necesita. No sé si a usted le ha pasado, si usted tiene un empleado, y usted sabe que no puede conseguir otro, muchas veces ese empleado, esa empleada termina abusando, porque sabe que usted no puede conseguir otra, porque sabe que no puede conseguir otro, y entonces abusa. Pablo dice, yo sé muy bien cuáles son mis derechos, aunque yo no les escribo para que me den más de lo que yo merezco. Yo no les escribo para abusar de ese derecho, pero sí les recuerdo que yo estoy actuando de manera legal, que lo que a mí me dan es simplemente porque Dios está retribuyendo mi trabajo. Lo que usted gana en su empresa, en su negocio, eso es lo que tiene que ganar. Es diferente cuando nosotros abusamos. Hay gente que abusa como empresario, abusa como empleado, abusa porque sabe que no hay más, porque sabe que no lo puede reemplazar, entonces abusa. Pablo dice que si yo quiero alcanzar esa meta, yo no debo abusar de esos derechos. ¿Qué meta usted se ha propuesto? No debe abusar de lo que hace, de la confianza que le ha dado. Hay muchas personas que depositan su confianza en nosotros y sabiendo que es la única persona en la cual puede confiar, a veces abusamos también de esa confianza, porque sabemos que no hay otra persona en la cual puede confiar, entonces nosotros abusamos. Si yo quiero alcanzar una meta, yo no debo abusar de esos dones, esas bendiciones que Dios nos da. Séptimo, haciendo del trabajo una necesidad, como lo es el respirar. Ahí en el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo dice, porque para mí el hecho de anunciar el Evangelio, ¿qué dice que es? Es una necesidad. Y ay de mí si yo no lo anuncio. Si yo quiero alcanzar una meta, así sea secular, ese trabajo que yo hago debe ser en mí una necesidad, como la necesidad de respirar, como la necesidad de comer. Solo así yo me esfuerzo por hacer bien ese trabajo. Una cosa es trabajar por necesidad y otra cosa es que ese trabajo sea mi necesidad. Yo necesito trabajar para poder vivir, no por lo que como, sino porque el trabajar me da vida. Cuando usted siente que el trabajar le da vida, hace que ame eso que hace. Si es ama de casa, si trabaja en cualquier otra parte, de ese trabajo debería hacer algo necesario para usted. Debería decir, es que para mí el ser ama de casa es una necesidad. No lo hago por necesidad. Hay gente mujeres que se hacen amas de casa por necesidad. Se casan con alguien que tiene dinero para que la mantenga. ¿Eso qué es? Casarse por necesidad. Uno se casa por necesidad de afecto. No, para mí el matrimonio debe ser es una necesidad. Necesito del matrimonio para vivir bien. Necesito de mi esposa, de mi esposo para estar bien, no porque dependa de él, sino porque hemos hecho de esa relación algo tan bonito como la importancia del respirar. El trabajo que nosotros hacemos debemos hacerlo como si fuera una necesidad,
No dice Pablo que debo trabajar por necesidad. El que trabaja por necesidad no hace su trabajo bien, porque el día en que ya no necesite, ese día ya no quiere trabajar. Hay gente que no ama su trabajo y está orando para que le llegue dinero por muchas otras formas. Algunos todavía están en la lotería. Pero ¿cuál es su afán de tener mucho dinero? Para dejar de trabajar. Porque no ama su trabajo. Lo ideal sería que pudiéramos decir, no importa los millones que yo pueda tener, este trabajo que Dios me ha dado, yo nunca lo dejaría. Porque ese trabajo para mí es la vida. Porque sin ese trabajo me muero. No porque idolatre el trabajo, sino porque ama lo que está haciendo. Por eso Pablo dice, para mí el Evangelio es una necesidad. Ya hay de mí si yo no lo hago. El trabajo espiritual en la iglesia debe ser para nosotros una necesidad. Ese trabajo secular que usted hace debe ser una necesidad. Usted trabaja porque necesita trabajar más que el dinero. Hay gente que necesita el dinero de lo que produce el trabajo y por eso se carga. Yo debo necesitar de ese trabajo para vivir. Necesito ese trabajo porque me estimula a crecer. Necesito ese trabajo porque hace que yo me desarrolle, porque yo crezca, porque cada día como persona sea mejor. Para eso necesito ese hogar, no porque necesite de ellos, sino porque a través de ese hogar me desarrollo, a través de ese hogar puedo poner en práctica el amor que Dios me ha dado, porque a través de ese hogar yo puedo realizarme como cristiano, porque ahí puedo dar todo lo que Dios me ha dado. Necesito ese hogar, no porque me mantenga, necesito ese hogar porque me hace crecer. Que el esposo diga, yo pongo todo el dinero del mundo en la casa, pero necesito de ese hogar para que ese salario que yo me gano tenga algún sentido. Usted podrá ganarse los millones que quiera, pero si no tiene un hogar donde ese dinero sirva para algo, ese dinero se va. ¿Para qué decir? ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué matarse trabajando si no hay una familia a la cual sustentar? El que se gana mucho dinero podría decir, yo necesito de mi familia para que mi salario tenga sentido, para que mi trabajo tenga sentido. Pablo en ese sentido dice, yo necesito, para mí el Evangelio es una necesidad. Yo sin el Evangelio me muero. El Evangelio para él dice es como respirar. Es muy diferente a idolatrar. Es a que las cosas para mí tengan un sentido y que me ayuden a crecer. Octavo, haciendo el trabajo con amor. Cuando nosotros hacemos el trabajo con amor, las cosas nos salen bien, las podemos disfrutar. Ahí en el versículo 17, ¿qué dice? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si yo hago mi trabajo, dice Pablo, pero de buena voluntad, ¿qué dice que recibirá? Galardón, premio. ¿Quién dice ahí? Volvámoslo a leer. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si yo hago las cosas de buena voluntad, ¿qué tengo? Recompensa. Si yo hago bien el trabajo, y esa recompensa no necesariamente en el salario, porque si usted trabaja en algún lugar y usted ya tiene un salario asignado y no tiene quien le controle, usted así haga mal su trabajo, al final va a recibir un salario. Pero no se trata simplemente de recibir un salario. Cuando yo digo que tengo recompensa, cuando Pablo dice que tiene recompensa, esa recompensa es mucho más que el dinero. La recompensa está que cuando Él hace las cosas de buena voluntad, cuando nosotros hacemos las cosas de buena voluntad, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos,
podemos disfrutar de ese trabajo. Cuando a nosotros nos encomiendan algo y lo hacemos de mala voluntad, cuando no lo hacemos con ganas, nos cargamos, nos sentimos mal y ese trabajo nos queda también mal. Pablo lo que dice es, si tú y yo queremos lograr una meta en esta vida, tenemos que aprender a hacer las cosas como dice, de bien, de buena voluntad, amando lo que nosotros hacemos, haciendo el trabajo con amor. Pablo dice, para mí el Evangelio es una necesidad, pero lo hago, ¿qué dice? De buena voluntad. Porque si no lo hago de buena voluntad, entonces no me sirve de nada. Si usted y yo tomamos la decisión de hacer algo, hagámoslo bien. Si usted ha tomado la decisión de ser un esposo, hágalo bien. Si ha tomado la decisión de ser una esposa, hágalo bien. No necesariamente nuestra meta estará en conquistar grandes fortunas. No, ¿qué meta es la que usted tiene? Si usted se ha propuesto una meta, ser una buena esposa, un buen esposo, dice que para yo poderlo disfrutar lo tengo que hacer de buena voluntad. De buena gana, en lo que se comprometa. Si se compromete a servir a Dios con mayor razón, ¿cómo tiene que hacerlo? De buena gana. El enemigo, ¿qué es lo que busca muchas veces? Que nosotros le sirvamos, pero le sirvamos de mala gana, cargados. Pero es que otra vez va a ir a la iglesia, y muchas veces hace que entonces vengamos a la iglesia, pero vengamos ¿qué? De mala gana. Y al venir de mala gana, ¿sentimos la presencia de Dios? No. Si usted y yo hacemos algo solo porque nos toca, pero de mala gana, no lo vamos a disfrutar, lo que sea. Es más, el comer, si usted va a almorzar, si usted va a comer, coma con gana, con buena voluntad. Solamente así, primero va a disfrutar y segundo le va a nutrir. Lo que vaya a hacer, hágalo bien. Pablo que dice, aunque el Evangelio para mí es una necesidad, yo lo hago, ¿qué dice? De buena voluntad. Y solo así entonces yo tengo recompensa. Solo así yo tengo premio, cuando hago bien las cosas. Y la recompensa no está en que otro tal vez me felicite, la recompensa está en mí mismo, la satisfacción de saber que lo que hice, lo hice bien. Ese es el mejor premio que nos puede dar Dios. Hay mucha gente que está esperanzada en que alguien lo felicite y hace las cosas solo para que los demás lo vean. Pero cuando yo hago lo que estoy haciendo, no me importa si me están viendo, no me importa si me felicitan, la satisfacción está ¿dónde? En nosotros. Cuando usted hace algo de buena voluntad, cuando usted hace algo y que se goza en hacerlo, la satisfacción está en nosotros. Así los demás no nos digan nada, así los demás no reconozcan nuestro trabajo, la satisfacción está en nosotros. Si usted como ama de casa, su esposo no le valora, si usted como esposo, su esposa no le valora, la satisfacción está en ¿quién? En nosotros mismos. Que usted sienta que su trabajo lo hizo bien si nadie se dé cuenta de lo que hizo. Pero el solo hecho de yo saber que lo hice bien, eso a mí me da gozo, me da satisfacción. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, nosotros mismos nos sentimos mal. Es más, muchas personas pueden hasta felicitarnos al no saber muy bien cómo es nuestro trabajo, pero nosotros sabemos que el trabajo quedó mal. Y aunque tal vez otros nos feliciten cuando nosotros no hacemos el trabajo bien, aunque ellos nos feliciten por no saber cómo hacemos el trabajo, nosotros nos deberíamos sentir mal. ¿De qué le sirve que 10,000 personas lo feliciten si usted mismo sabe que ese trabajo está mal? En cambio, todo lo contrario, ¿de qué importa que 10,000 le critiquen o no le tengan en cuenta si usted sabe que ese trabajo está bien? Eso es lo que Pablo dice. Yo hago mi trabajo bien. Yo hago mi trabajo con ganas. Y eso hace que yo alcance esa meta que tanto me he propuesto. Noveno, el trabajo debe ser como un premio para nosotros. Ahí en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Que yo presente, como dice, de manera gratuita. El que presente de manera gratuita significa que usted lo disfrute, pero el hecho de que usted disfrute un trabajo no quiere decir que usted lo hace por hobby. No quiere decir que por usted amar ese trabajo, entonces no tenga que ganar nada. Pablo no exigía paga porque para eso a él le pagaban un salario. Ahí en 2 de Corintios 11, 7 y 8. 2 de Corintios 11, 7 y 8. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios, ¿de balde? Les pregunta él. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Qué dice Pablo? Yo a ustedes no les estoy cobrando nada y les estoy dando el Evangelio gratis, porque otras iglesias, ¿qué dicen? Me están dando mi salario. Viene a ser como el policía. Al policía le pagan un salario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando él presta un servicio a la comunidad, él les debe cobrar. No. El trabajo que hace el policía en la comunidad es gratis. ¿Pero por qué? Porque el gobierno le paga, porque ya le están pagando a él un salario. Pablo dice: yo a ustedes les predico el Evangelio gratis, pero no porque no necesite, no porque tenga barriga donde solo le alcance el aire, sino porque yo despojo a otros del salario para a ustedes no cobrarles. No les cobraban los de Corinto, porque los de Corinto sufrían del codo, lo tenían oxidado. La tacañería los mataba. Por eso él dice: yo a ustedes no les cobro un peso. ¿Y saben por qué? Porque otras iglesias me pagan a mí mi salario. El agente de tránsito está para prestarnos un servicio. Por lo tanto, él, por las cosas que hace allá afuera, a los conductores no les debe cobrar nada. ¿Por qué? Porque para eso a ellos les pagan. A eso es que se refería Pablo. Pablo hacía las cosas como no por placer, sino que para él era un placer hacerlo, pero no porque viviera totalmente gratis. Algunos tacaños cristianos toman este pasaje para decir que los pastores, los apóstoles deben vivir del aire, que no deben pagarse. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo está aclarando, por eso 2 de Corintios. Por eso dice: yo a ustedes no les cobro. ¿Pero por qué? Porque a mí ya me están pagando un salario. Porque a mí me pagan un salario. Porque yo no vivo del aire. El trabajo debe ser como un premio. Por eso para Pablo, el evangelizar, el discipular, para él era un premio. Para él era algo agradable. Pero igual había quienes se encargaban de sus necesidades. Cuando yo veo el trabajo como un premio para mí, como algo agradable para mí, entonces podríamos decir: estoy trabajando en lo que a mí me gusta y además de eso me pagan. Trabajo en lo que me gusta hacer y fuera de eso me pagan. Pablo lo que está queriendo decir es que cuando nosotros amamos algo, nosotros podríamos decir entre comillas: yo soy capaz de trabajar en eso, así no me paguen. Está dando a entender lo que ama ese trabajo. No sé si usted alguna vez habrá dicho esa expresión: uy, a mí me gusta tanto trabajar en eso que así no me paguen, yo trabajo. ¿Significa que usted puede vivir muchos años sin que le paguen? No, es una expresión, es una forma de decir que usted ama tanto eso que así no le paguen, usted trabajaría. Mas eso no quiere decir que de manera literal usted toda su vida va a estar trabajando ahí de manera gratis. Simplemente es una expresión para mostrar cuánto amaba. Pablo dice: yo amo mucho el Evangelio y por eso yo lo predico. ¿De qué manera dice? Gratis. Pero gratis
a ellos, porque había otras iglesias que sí entendían de lo que él hacía, y ellos eran los que le daban su salario. A eso se refiere él. Pablo entonces no exigía paga, porque simplemente habían otros que le pagaban. 10, poniendo el conocimiento al nivel de cada persona. Ahí en los versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo anduviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué dice entonces él? ¿Que él se hace al mundo? No, que simplemente él tiene la capacidad para lo que él hablaba le puedan entender todo tipo de personas. Si estoy hablando con un niño, yo me tengo que hacer como un niño, ponerme al nivel del niño para que él me pueda entender. Si hablo con una persona de muy alta cultura, igual pueda hablar con él, de la misma forma que podría hablar con alguien que no tiene la suficiente cultura. Solamente nosotros alcanzamos nuestras metas cuando nosotros somos capaces de ponernos al nivel de la otra persona para que me entienda, no para vivir como la otra persona. Pablo no es que se hacía a los judíos para ser judío, Pablo no es que se hacía a los no creyentes para actuar como los no creyentes, sino que él era capaz de hacerse entender porque él se hacía a la necesidad de los demás. Si usted quiere que sus niños le entiendan, tengo que bajarme de ese trono de padre, de madre, para bajarme al nivel del niño, para que me pueda entender. ¿Saben por qué muchos de nuestros jóvenes no nos entienden como padres? Porque nosotros los miramos y los tratamos desde la óptica de padre, pero nos cuesta hacernos al nivel de hijo para poderlo entender, no para actuar de la misma forma que actúa el hijo, sino para que me pueda entender. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él estaba ya en los cielos, pero para que nosotros le podamos entender, ¿él qué se hizo? ¿Cómo? Él se bajó de su trono de Dios para convertirse en un simple hombre. ¿Para qué? Para que nosotros le pudiéramos entender. De lo contrario, no le íbamos a entender. Esa persona que trabaja con usted posiblemente no le entiende, porque si usted es médico, abogado, ingeniero, un profesional, usted está hablando en términos de profesional y él no le va a entender. Por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer? Háblele en un idioma que él le pueda entender. Esas palabras rebuscadas que nosotros utilizamos por hacernos ver brillar, hace que muchas veces los demás no nos entiendan. Eso es lo que Pablo dice. Para yo alcanzar una meta, yo necesito hacerme a la otra persona, en el sentido de que el evangelio que yo le voy a llevar debe ser tan fácil que lo entienda tanto el que está arriba como el que está abajo, como el ancianito como el niño. Lo que usted y yo hablamos en nuestra casa debe ser tan claro que lo entienda su hijo, que es ya profesional, pero que también le entiende a ese niño que apenas está en kinder. Porque si nosotros solo hablamos en términos de que me entienda el profesional, el niño no me va a entender. Y si yo hablo solo en términos de niño, el otro no me va a entender. Por eso es que muchos hijos le dicen a sus padres, es que usted ya es anticuado, es que usted no entiende. No es que no entienda, es que nosotros no nos ponemos en la postura del otro para hablar de tú a tú. Pablo dice, yo me hago a todos para que todos me entiendan. No dice, yo me convierto a ellos. No, Pablo no se convertía a ellos,
se hacía a ellos, al nivel de ellos, para que ellos le puedan entender. Si usted tiene que evangelizar a un gamín, tiene que hacerlo de tal manera que le pueda entender. Pero si va a evangelizar al presidente de la República, tiene que hacerlo de tal manera que él también le pueda entender. Solo así nosotros alcanzamos esas metas, esos sueños que nos hemos propuesto. 11. Esforzándonos por cada día ser mejores, o al menos estar entre los mejores. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si estás en una carrera atlética, ¿qué dice? Todos corren para llegar de primero, pero nosotros todos debemos correr por eso mismo. Si usted se inscribe en una carrera donde hay 1000 personas y usted llega y dice al comienzo de la carrera, uy, pero es que son 1000. No, pero si el premio solo se lo va a ganar uno, entonces le quedan dos opciones. O corre pensando que usted se lo va a ganar, o se hace a un lado. Pablo dice, en una carrera son muchos, pero uno nomás lo va a ganar. Pero ustedes corran como a ganar. Hagan las cosas bien. Luchemos por cada día ser mejores. Hay muchos que están corriendo delante de nosotros, pero cada día tenemos que mejorarnos, como si nosotros fuéramos los únicos que vamos a llegar de primeros. En una carrera atlética, si hay 1000, ¿cuántos de los 1000 atletas profesionales están pensando que va a llegar de primero? Todos los 1000. Si hay alguno que está pensando en que él no va a ser capaz y que va a llegar de último, ese no es atleta, ese no es profesional, ese se coló ahí en la carrera. Pero si es un atleta profesional, así sean 1000 los que están corriendo, todos los 1000 tienen que luchar por llegar de primeros. Pablo dice, vas a alcanzar esa meta que te has propuesto si tú corres como para llegar de primero, si te preparas para llegar de primero, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si yo quiero alcanzar metas espirituales para la salvación, la vida eterna, tengo que correr como si fuera el único que voy a llegar de primero. Si tú tienes una meta, un propósito en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, tienes que estudiar como si fuera el único que va a llegar. Si en el colegio, en la universidad, solo hay una beca para 36 estudiantes, los 36 tienen que hacer el esfuerzo como si cada uno de ellos se la fuera a ganar. Pero si alguien ya dice que eso es difícil, ya perdió. Pablo dice entonces, logramos conseguir las metas siempre y cuando luchemos por ser los mejores. De lo contrario es difícil. 12 y último punto. Estar dispuesto a sacrificarnos para lograr lo que estamos anhelando. Ahí en versículos 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué dice él? Yo me obligo. Porque no sea que después de yo ir adelante me vaya a quedar de último. Yo tengo que obligarme. ¿A qué cosas tú y yo estamos dispuestos a obligarnos? Tengo que hacer un sacrificio. A dejar esa pereza, a dejar ese desánimo. ¿Qué cosas tengo que dejar? Que eso sería obligarme. Muchas veces tenemos que obligarnos. Si no nos obligamos a dejar esa pereza, nunca la vamos a dejar. ¿Qué cosas está impidiendo que tú y yo alcancemos esa meta? Sea en lo espiritual o en lo secular. Por eso él dice, los atletas para una corona corruptible, pero nosotros para una corona no corruptible. En lo espiritual,
Debo esforzarme por ser el mejor y tengo que obligar. Si yo quiero ser el mejor siervo de Dios, tengo que obligar. Si usted quiere ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, va a tener que obligarse. Los seres humanos, si no nos obligamos, no hacemos las cosas. Por eso él dice, yo me obligo. Porque yo no quiero, después de ser el primero, quedar de último. Por eso en el mundo hay muchas personas que comenzaron de primero, pero ahora están de último. En los negocios, en el estudio, en la casa, en el hogar, en lo que sea. Comenzaron mucho antes que nosotros y ahora están atrás. En la vida cristiana, el que le compartió a usted, ¿él cómo comenzó? De primero. Y hay muchos de ellos que ya están en el mundo. ¿Cómo terminaron? De último. Porque no se obligaron, porque no insistieron. ¿Cuántas personas a usted le insistieron a que estudiara y ellos empezaron de primero y ahora están de últimos? Usted terminó su profesión y ellos todavía no. No es el cómo sale, si adelante o no, es si se mantiene, si lucha, si se obliga. Todos quieren lograr sus sueños, pero recuerda que solo lo van a lograr aquellos que están dispuestos a pagar un precio. El ser campeones no es fácil, pero tampoco es imposible. Esfuérzate y lo podrás lograr. Amén. Amén. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.